Y vamos a abrir la Biblia, quien la tenga en Mateo, capítulo 7. Ya, como no hemos pegado tanto tiempo en el capítulo 6, que ya me sale el 6. Capítulo 7, del 1 al 5. Vamos a leer, dice la palabra de Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgues seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Oremos. Señor, Rey eterno, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Que seas tú hablándonos al corazón, Señor. Que seas tú guiándonos, Señor, en medio de esta exposición, Señor. Quita de nosotros toda distracción, Señor. Que nada nos distraiga, que nos podamos concentrar y así podamos oír. Y no solo oír, sino ser hacedores de tu palabra, Señor. Que esta palabra quede como sello en el corazón, Señor. Y que podamos, Señor, ser guiados, Señor, por tu Espíritu Santo cuando salgamos de aquí también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con la exposición de la palabra de Dios en el Sermón del Monte. Y hablábamos antes, cuando estábamos comenzando el culto, he titulado esta predicación, No juzgues, reflejando la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues muchas veces tomamos posiciones que no nos corresponden. Nos sentamos en el estrado de juez sin mirar el propio corazón. Yo estaba recordando, cuando estaba preparando este sermón esta semana, me estaba acordando justamente cuando iba a ser la mujer adúltera apedreada. Yo me sentí como la mujer adúltera, pero también me sentí como aquellos que iban a tirar la piedra. Por un lado, en esa historia nos podemos sentir en una posición o en otra, o en las dos posiciones. Y Jesús, ¿qué dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ninguno tiró una piedra. Nadie tiró la piedra. Y esto muchas veces sucede cuando nosotros nos creemos superior a lo que realmente somos y tomamos posiciones que no nos corresponden. Pero esto ha sucedido si hacemos el ser humano natural es así. O sea, nosotros nacemos pecadores, pero nos gusta asumir a veces posiciones de juicio. Y nos gusta asumir posiciones que esto ha venido, si estudiamos el ser humano desde la creación, y vemos, por ejemplo, en la caída, cuando Adán y Eva fueron descubiertos, ¿qué hizo? Dios fue a Adán y le dijo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Y qué hizo Adán? Echó la culpa a la mujer. Juzgó a la mujer y juzgó a Dios diciendo, la mujer que tú me diste. Yo no he tenido la culpa. La mujer que tú me diste, eso me hizo caer. Y la mujer dijo, no, espérate. Fue la serpiente. Esto ha sido culpa de la serpiente. Entonces el juicio, hasta para nuestro propio pecado, nos gusta juzgar a los demás. Pero sabemos que la responsabilidad, obviamente, el primer responsable de todo esto fue Adán, porque era el que tenía que velar por el orden, como padre, como cabeza del hogar, como responsable, ¿no? Y entonces esto ha sucedido siempre en el ser humano, y nos gusta convertirnos en un juez, en una silla que no nos corresponde. Pero ¿a qué se refiere Cristo con esta enseñanza? ¿Cómo la aplicaríamos a nuestra vida? El primer punto que vamos a ver es no juzgues erróneamente. ¿Vale? Hay un justo juicio. Eso no quiere decir que no podemos aconsejar, que no podemos hablar, sí, pero aquí lo va a decir Jesús cómo es. Jesús dice primeramente, no juzgues erróneamente. El segundo punto que vamos a ver, antes de juzgar, examínate. Examina tu propio corazón antes de juzgar. Y el tercer punto, cuando ya tenemos que, por ejemplo, corregir con compasión. ¿Corregir con compasión el qué? Primeramente, corregir nuestro corazón con compasión
para después también, si vemos algo que no está en orden, poder con mansedumbre y compasión corregir a la otra persona. ¿Qué dice aquí? Comienza diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que os midáis se os medirá. Cuidado, tampoco caigamos en el otro extremo. Voy a abrir este paréntesis antes de empezar. A veces nos gusta coger este versículo, cuando, por ejemplo, los hijos con los padres, ¿no? Un hijo un poco rebelde, y le viene el padre y le dice, hijo, esto no, y el hijo dice, no juzgue, padre, no juzgue. No. Ese versículo no puede ser usado para esto. Ese versículo, tu padre te está usando la disciplina que tiene que llevar el orden de la casa. O por ejemplo, cuando un hermano de la iglesia está en desorden, y va otro hermano de la iglesia y dice, hermano, te aprecio mucho, te amo en el Señor, pero creo que estás equivocándote por aquí. Eso no es juzgar, al revés, eso es lo que tenemos que hacer en una manera ordenada. Y la otra persona dice, no me juzguen, Jesús dice, no juzguéis. No, pero aquí hay un contexto que tenemos que entender. Jesús está diciendo, no juzgues erróneamente, no juzgues creyéndote el juez, no juzgues creyéndote por una santidad superior o en un escalón superior. Esto que está diciendo Jesús, no juzgues erróneamente. Pero aquí Jesús está hablando con sus discípulos, pero está en el Sermón del Monte. También hay fariseos, también hay escribas que ponían presiones en la ley, presionaban con la ley al pueblo. En la versión del Sermón del Monte de Lucas, después de las bienaventuranzas, por ejemplo, vienen los ay a los fariseos. ¡Ay, hipócritas, fariseos, no sé qué! Jesús, ¿qué está haciendo? Está tomando una posición, obviamente él es juez. Pero también el decir que no juzgues erróneamente no nos está eximiendo a nosotros de buscar el orden dentro de nuestra vida, dentro de la vida de nuestra familia o dentro de la iglesia. Obviamente sí, pero hacerlo justamente, no erróneamente. Ese es el matiz. Espero que me sigáis. Si no, me podéis preguntar al final de la predicación si tenéis alguna duda. Porque si juzgas erróneamente, se volverá contra ti el juicio. Aquí el Señor está condenando el espíritu de censura, de juicio áspero, el justificarse a sí mismo juzgando a los demás. Ese es otro punto. Porque el juez severo, aquel que juzga al hermano sin erróneamente, muchas veces lo hace de una manera, ¿sabes para qué? Para justificar su propio pecado. Ah, fíjate, ese chismoso. Ah, fíjate esto, yo soy mejor. Aunque hago esto, pero yo soy mejor. Y esto es terrible, porque eso se volverá en contra. Aquí Jesús está condenando el juicio sin misericordia. Hablaban al comienzo del culto. Cuando se hace un justo juicio, hay una disciplina incluso dentro de la iglesia, hay protocolos, por llamarlo de una manera. Se hace con un fin, buscando la restauración de la persona. Cuando se juzga erróneamente, cuando se juzga sin misericordia, el fin del corazón de aquella persona que está asumiendo el juez es la destrucción, no es la restauración. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Y hay a veces en contextos, no digo que suceda aquí, ¿no? Pero hay contextos en el que la iglesia, los hermanos, están juzgando al otro. Y en vez de hablar con la persona y decir, mira, te estás equivocando, yo hacer un justo juicio, lo que hace es hablar con el otro hermano, con el otro hermano, y hacer ser un chismoso, como suele decir. Y al fin y al cabo, ¿sabe qué está esperando? Que la persona que estás juzgando cometa un error para alegrarte. Eso es terrible. Eso es falta de misericordia, de amor. Pero eso existe. Los que llevan más años en la iglesia saben que esto sucede a veces. Por eso Jesús en su palabra nos recuerda esto. Es triste cuando nos ponemos a juzgar pensando que somos perfectos. Es triste cuando pensamos que nosotros no caeremos. Es triste cuando nos creemos autosuficientes y dignos de juzgar. Es triste.
Hermano, esto no es juzgar con justo juicio. Por eso aquí Jesús está haciendo una diferencia. Hablar juzgando de manera errónea. Por lo tanto, cuando Jesús dice aquí, no juzguéis, está contradiciéndose él mismo. No se está contradiciendo, porque por otro lado dice Jesús, en Juan 7:24, Jesús dice, no juzguéis según las apariencias, juzgar con justo juicio. No se está contradiciendo. Precisamente el ser humano cuando juzga es normalmente también por la apariencia, dejándose llevar por la apariencia de los demás. El justo juicio es hacerlo a la luz de la Escritura. Y cuando lo haces a la luz de la Escritura, mirarás que tu corazón también necesita ser moldeado. Y mirarás con humildad tu posición. Y ya no te sentarás en la silla de juez. ¿Sabes qué posición tomarás? La de testigo. ¿Pero testigo de qué? Testigo de Jesucristo. Atraer a esa persona el amor de Cristo. Atraer a esa persona lo que Cristo le diría. A ser misericordioso y ser compasivo. Por eso, hermanos, cuando juzgamos, cuando vamos a atender una cuestión de este tipo, hay que medir con misericordia. Y hablo también como pastor. Hay pastores que he conocido que me duele el corazón por la manera de la severidad que tienen con hermanos. Yo sinceramente os digo, los pastores estamos para guiar el rebaño del Señor, pero nosotros somos como el mayor pastor de Jesucristo, Él nos guía a nosotros. No podemos meter a través del juicio más carga en la mochila de cada uno de nuestros hermanos. En la reunión de jóvenes que tuvimos el viernes lo hablábamos. Yo estoy para guiar en el sentido según la palabra de Dios, para decir lo que está bien, lo que está mal, según la palabra de Dios, pero juntos reflexionando, que uno se dé cuenta qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios hace entristecer. Por eso, hermanos, cuando medimos con misericordia, yo lo veo a veces y digo, Señor, ayúdanos a todos a ver al hermano y no crear en nosotros, no crear en él el estatus de espiritualidad que ni siquiera nosotros cumplimos, el ideal de espiritualidad que ni siquiera yo puedo cumplir. Y lo digo honestamente. Lo digo honestamente. Necesitamos de humildad a la hora de actuar, a la hora de ver a nuestro prójimo. Y cuando decimos esto, no son palabras que yo estoy inventando, que me están viniendo de inspiración. Lo hago apoyándome en la Biblia. ¿Qué dice Pablo a los filipenses? Que nadie se tenga en alta estima, superior a los demás, sino que siguiendo el ejemplo de Jesús, humillándose. Mide con misericordia. Porque Jesús dice, y con la medida con que midáis, se os medirá. Madre mía, esto a mí me da un poco temor. Imagínate que yo soy somos un legalistas, que exigimos, que no sé qué, que juzgamos. Si yo soy medido de esa manera, ni yo mismo paso a la siguiente fase, por decir una expresión. Somos cristianos, pero ¿cómo hemos sido nosotros medidos? ¿Cómo has recibido tú la salvación? ¿Cómo has sido medido? ¿Quién te ha medido? Yo no sé vosotros, pero si yo me fijo, de antes de conocer al Señor, mis obras, incluso veo mis obras hoy y veo la santidad de Dios, yo no pasaría la criba por mi fuerza. Yo no sé vosotros, pero yo sí, así. Entonces, ¿en qué manera fui yo medido? Por misericordia, por gracia.
Cristo dio la medida por mí para que yo pudiera entrar en su rebaño. Yo no podía saltar a lo que, imaginaros, aquí que en el campo hay muchas, a veces ovejas, donde están el redil de las ovejas, ¿no? El redil de las ovejas. Ninguno de nosotros hemos entrado ahí en las ovejas del Señor. Ninguno de nosotros ha entrado ahí pegando un salto. Hemos sido llevados por el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, y ser introducidos en ese redil. Quiero decir con esto, no podemos alcanzar la salvación por nosotros mismos, es pura gracia de Dios. Entonces, cuando recordamos esto, es imposible ser severo en el juicio contra el hermano. No podemos ser severos. No podemos ser creyendo que somos autosuficientes espiritualmente y que estamos en un estatus moral para dar lecciones morales. Ni siquiera uno como pastor debe dar lecciones morales de su propia vida, sino a través de las Escrituras, que es lo que nos enseña el Señor. Por lo tanto, antes de juzgar, examínate. Dice el versículo 3 y 4. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tenéis la viga en el tuyo? ¿Alguien ha visto una vez una paja? Finito, eso es algo pequeño. ¿Alguien ha visto una vez una viga? La viga se ve más fácil, ¿no? Seguramente que me podrá decir, una viga recuerdo cómo es. La paja en sí hace tiempo que no veo, o no sé cómo es. Primero debes mirar tu corazón. Fíjate la comparación que hace Jesús. Jesús también está hablando aquí, en un contexto de los fariseos, que se creían los más santos, los escribas, pero que eran como sepulcros blanqueados. Jesús no quiere cristianos que sean sepulcros blanqueados. Jesús quiere cristianos que sean blancos por dentro y por fuera. Jesús quiere cristianos que sean transparentes, aunque sean un poquito grises, pero que sean transparentes. Hermanos, es muy triste y es muy destructor la arrogancia espiritual. Porque esto es una falsa espiritualidad, destruye la comunión. Cuando uno se cree superior espiritualmente, cuando uno se cree en posición de juzgar al hermano sin mirar su propio corazón porque él ya pasó, o cuando uno se cree que es enseñable, que nadie le puede enseñar nada nuevo. Yo aprendo cada día de vosotros, hasta de los niños me enseñan con sus obras. Cuando uno no está abierto a aprender de otros, cuando uno es arrogante espiritualmente, esto es destructor para su vida, destructor para la comunidad cristiana y destructor incluso para la familia. Por eso es importante que miremos nuestro corazón antes de atacar al hermano, permitidme la expresión. Antes de atacar para destruirlo, en vez de poder ayudarlo con amor. Estoy seguro que si hacemos un ejercicio, si vemos algo que no está bien, esto también es aplicable a los matrimonios, porque el primer prójimo es, por ejemplo, mi primer prójimo más cercano es Sandra. Si yo no voy a afrontar una situación mirando mi propio corazón, de qué estoy hecho, analizando, examinando lo que yo he podido hacer o no he podido hacer, me va a salir la arrogancia humana. Y en vez de buscar la restauración, voy a buscar la destrucción, aunque no sea de manera, consciente. Así muchos hogares se destruyen. Así muchas iglesias se dividen. Cuando uno se cree superior. ¿Por qué fue desterrado el demonio de los ángeles? Dios lo creó bueno. El ángel de luz, precioso. ¿Pero por qué? Por la arrogancia, por la falta de humildad. ¿Por qué pecó Adán y Eva? Por la arrogancia, querer ser más, falta de humildad. ¿Por qué entra el pecado en el ser humano? ¿Por qué nosotros pecamos? Por la arrogancia.
Falta de humildad. Cuando nosotros afrontamos realmente la situación, mirándonos, examinando nuestro corazón, como hemos leído del salmista, en el Salmo 51, podemos tener ya una capacidad real de ser agentes restauradores de nuestra familia, de nuestro hogar, de la iglesia, de nuestro hermano. Por eso miremos al Señor, miremos nuestro corazón y después mirar honestamente a nuestro prójimo. Esto es serio, es triste el daño que podemos hacer cuando no aplicamos la medida que el Señor nos ha medido a nosotros. Con esta examinación, cuando ya examinamos nuestro corazón, podemos afrontar la situación y harás mayor justicia. Fíjate lo que dice, lo que hemos leído hace un rato, en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, no dice, ve a destruirlo. No dice esto. Vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. Al hacerlo, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Créeme, hermano, que yo le pido a Dios esto. Cada vez que voy a hacer una consejería con vosotros, le digo, Señor, yo soy igual o peor, si me sostienes tu gracia. Cada vez que nosotros vemos una situación, no hagamos la del cristiano ya que está en el cielo, como que estuviéramos en el cielo, que estamos levitando y nos escandalicemos. ¡Oh! ¡Estás descarriado! No, sino que actuemos con amor y mansedumbre. Porque cuando ese hermano muchas veces, o ese prójimo, está viviendo una situación, quizás está pidiendo a Cristo ayuda de la iglesia, de los hermanos, en vez de juicio destructivo, sino ayuda. Obviamente el hermano, igual que lo pasa en las consejerías, que aquellos que han pasado por consejería lo saben, va a escuchar pues desde la palabra de Dios algunos consejos que va a tener que cambiar algunas cosas, pero siempre es intentarlo hacer con mansedumbre y con amor. Buscamos la restauración, la comunión. Habla de restauración, no de destrucción, ¿viste? Y hacerlo, cada vez que afrontemos esto, hacerlo, cualquier situación, o cae un hermano, por ejemplo. Es triste cuando la iglesia le da la espalda. Es triste cuando un hermano cae. Incluso algunos se alegran, que eso no me entra en mi cabeza. Cuando un hermano cae, la iglesia debe dolerse, pero en un sentido no de desprecio, sino de buscar su restauración. ¿Cómo actúa Cristo con nosotros cada vez que caemos? Porque todos caemos. Lo que pasa es que la mayoría de nuestras caídas no son públicas, pero todos caemos. ¿Y cómo actúa el Señor con nosotros? ¿Nos desecha? ¿Nos juzga severamente diciendo, ahora tú te vas a enterar? No, eso lo hace el diablo. El Señor nos dice, ven hijo, levántate, levántate. No seamos como el fariseo que habla Jesús en Lucas 18:11. El fariseo poniéndose en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. A mí me da una rabia, y eso me hace pecar, ¿verdad? Rabia es pecado, pero me da una rabia, me aireo cuando veo a cristianos que se creen superiores porque han recibido por gracia algo que no merecían. Hace tiempo conté una historia y me gusta contarla siempre, en estos casos, cuando hablamos del juicio. Y algunos ya están cansados de escucharla, pero la cuento siempre y la vuelvo a contar, por si alguno no la escucho nunca. Y esto se ha hecho real. Una mujer, porque a mí me duele, porque conozco estas historias desde muy cerca. Una mujer, esto pasa en un país, estaba haciendo la calle
Ya me entendéis. Y un día, ella un sábado por la noche, después de haber tenido una mala noche, un mal día. Esos días son malos siempre para estas mujeres, infelizmente. Fue a la iglesia. Y claro, ella iba con su ropa de trabajo, ya me entendéis. Y cuando entró en la iglesia, infelizmente entró en una iglesia triste, una mala iglesia, con todo respeto. Entró en la iglesia y los hermanos lo recibieron, el equipo. No, así no puedes entrar aquí. Claro, iba con ropa corta, así no puedes entrar aquí. Tienes que irte, volver, cambiarte y venir de otra manera. Aquí no puedes entrar. La mujer, buscando la última salida que quizás estaba buscando en su vida, se fue de la iglesia y nunca más volvió. Esa mujer ese mismo día se suicidó. Esa historia la escuché yo en el seminario y esa historia marcó mi forma de ver el ministerio. Cuando la iglesia juzga por apariencia erróneamente, estamos destruyendo lo que Dios quiere hacer. Estamos siendo piedra de tropiezo. Seguramente esas personas que pararon a esa mujer tienen un corazón más podrido, porque no conocieron la gracia y el amor de Dios. Cayeron en el legalismo. Cuando nosotros como cristianos somos capaces de seleccionar a las personas por su forma de vestir, su forma de pensar, su forma de actuar, si nació en África, si nació en Estados Unidos, si es de rico, si es de pobre, cuando actuamos de esta manera, estamos muy lejos de lo que nuestro Señor nos enseñó. Estamos juzgando. Yo siempre he dicho una cosa, la iglesia tiene que tener las puertas abiertas, los brazos abiertos a todo tipo de personas. Sean prostitutas, sean homosexuales, sean drogadictos, que vienen buscando al Señor. Obviamente van a escuchar que tienen que cambiar su vida, que eso es pecado, que tienen que recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Pero que no esté en nosotros el cerrarle la puerta de la iglesia, porque Cristo se la abre. Y esto es duro, pero por eso es importante, hermanos, hacer justicia santa ante los demás. No olvides la humildad, la gracia y el amor a la hora de enfrentar estas circunstancias. Y esto debe ser algo en el diario vivir cristiano, la gracia, el amor, la misericordia. ¿Cómo entonces procede el cristiano? Me estaba acordando esta semana, a veces me gusta contarle estas cosas, porque forma parte de nuestro día a día. Yo los viernes, como sabéis, me gusta ir a mediodía a reunirme con la gente en Labradores. Y había allí un hombre que está por él muy mal. Y bebe mucho, y monta espectáculos desde muy temprano. Y yo veía a los demás que se reían de él. Y yo sinceramente, no dije nada porque yo primeramente observo, no, algún día que espero hablar con él, cuando esté mejor, pero se reían de él. ¿Sabes qué? Sentí pena. Porque yo miro mi corazón y digo, Señor, si no llegase por ti, yo podía ser él. Y es una vida que el Señor también quiere que seamos luz. Por eso cuando procede y se abren las puertas, el cristiano debe corregir con compasión. Fíjate lo que dice Jesús. Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Viste? Jesús llama hipócrita a aquellos que juzgan injustamente, sin examinar el corazón. Nosotros estamos llamados ¿a qué? A buscar el bien de nuestro prójimo. Cuando vemos algo que está mal, primero tenemos que tratar con nuestro corazón, para que nuestro corazón no actúe movido por los sentimientos viscerales. Jesús dice, saca primero la viga de tu propio ojo. Jesús dice, no, Jesús no está diciendo
no tomes ejemplo. O sea, Jesús no está diciendo, desentiéndete de esta persona. Jesús dice, trata primero tu corazón, sácate la viga que tiene de tu ojo. Y después saca la paja del ojo de tu hermano. Ayuda a tu hermano. Pero primeramente trata tu corazón. Para que no actúes con juicio severo haciendo daño. Y después dice, verás bien la paja de sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, hermanos, cuando nosotros actuamos de una manera legítima y vemos una situación que está mal, y vamos a la Biblia, miramos nuestro corazón y tratamos primeramente con la viga de nuestro ojo, ya estaremos viendo bien, ya sabremos cómo actuar con misericordia y con amor, porque cuando vamos a la Biblia, cuando tratamos nuestro corazón, cuando oramos, estamos viendo primeramente la misericordia de Dios que ha tenido con nosotros. Y en base a esa misericordia de Dios, nosotros podremos actuar en cualquier situación, con misericordia y con amor. Siguiendo los pasos de Cristo, recordando lo que Cristo hizo en la cruz, recordando su misericordia, recordando su amor. Entendiendo esto, sabremos mejor cómo mirar a nuestro prójimo después de haber tratado nuestro corazón. Miras la cruz es el centro, es el fundamento de nuestra fe. Yo le decía el viernes pasado a los jóvenes, cada vez que te venga una tentación, cada vez que te dan ganas de no asistir a la iglesia, cada vez que no tengas ganas de nada, imagínate tú delante de la cruz de Cristo, Cristo mirándote y diciéndote, esto lo hice por ti. Cuando esto sucede, cuando uno entiende el amor maravilloso, majestuoso, sublime de Cristo, todo el caos que pueda haber en tu corazón se ordena. Y el caos comienza a ser orden, y el orden paz, gozo, alegría. Y cuando este caos se ordena en tu corazón, puede ser de mucha bendición para los demás. Hermanos, en este texto hemos visto cómo debemos disponernos ante esta situación. ¿Cuál debe ser nuestra posición? La humildad. Y para esto se requiere estar en los pies de Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra acción? El amor y la misericordia, como Cristo nos enseñó. ¿Cuál debe ser el fin? La restauración de nuestro hermano o la conversión de nuestro prójimo. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado y que nuestra bandera sea el amor de Cristo, no el legalismo pesado que destruye. Que la gracia del Señor y su amor puedan acampar en nuestra vida y que eso sea reflejo hacia la sociedad. Hoy somos evangélicos cristianos que vivimos en Los Santos, en Zafra, en Alconera, en otros países, en otros pueblos como La Puebla, y estamos llamados nosotros a levantar esa bandera del amor, a levantar los brazos al cielo para que el amor de Cristo llegue a los corazones de tantas familias que aquí están. Que el Señor nos ayude en esta tarea y busquemos ser de bendición con amor y gracia. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por